principio entonces, al igual que Javier Pérez, agradecerles a todos ustedes por estar hoy acá con nosotros, agradecer especialmente a Ángel Fernández la convocatoria y además la invitación a hablar hoy en el marco de esta clase inaugural al curso anual de psicoanálisis. En principio, yo quisiera hacer una breve puntuación sobre el título que elegí para este breve comentario, un título que llamé "Y si todo es al revés". Es un título que, por lo menos a mi lectura, introduce desde el vamos un equívoco, porque podría darse a entender que se trata de un condicional, y si todo es al revés, de una interrogación, y si todo es al revés, y de una afirmación, y si todo es al revés. También el efecto de haber encontrado en un epílogo que escribe Germán García en este libro, el relato de casos en la psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis en Argentina, una referencia a un libro de Theodor Reik, que fue un discípulo de Sigmund Freud, un libro titulado 30 años con Freud, en el cual Reik recuerda una escena en la que, después de una larga discusión, Freud pregunta: ¿y si fuera todo al revés? Lo cual le remite a Reik a su propia historia, en la cual su abuelo se reunía con otros hombres de su edad a discutir en torno a la Biblia, y cuando terminaba la reunión, invariablemente uno de estos hombres preguntaba: ¿y si todo fuera al revés? Y a partir de eso volvían a reunirse una y otra vez. Me pareció que este modo de titular, además, introduce en esta triple posibilidad de interpretación la diferencia entre la enunciado y la enunciación. Es decir, entre lo que queda dicho, lo que se dice efectivamente, y la posición desde la cual se enuncia eso que se dice. Es decir, lo que se hace con lo que se dice. Se trata de una modalización, entonces, al menos en tres, que permite ubicar la posición del sujeto en lo real, que me parece que es uno de los puntos centrales que Ángel Fernández fue situando, no solo en el curso del año pasado, sino en el curso de los cursos anuales que viene dictando, y también en el curso de los cursos breves y algunos comentarios que ha hecho en otros espacios también. Asimismo, este enunciado de si todo es al revés, permite preguntarnos quién es lo que determina o qué es lo que determina que todas las cosas sean así, al revés o de cualquier otra manera. Y si bien es mucho lo que se dijo, mucho lo que se dice a nivel académico, a nivel de la opinión, a nivel del episteme, lo cierto es que hay algo del orden de la moral. Moral que muy tempranamente Sigmund Freud tituló y adjetivó de cultural y de sexual, ubicándola precisamente en el orden de las causalidades de la nerviosidad moderna. Y me parece que ese es el punto central de la cuestión. Porque si la moral está ubicada en el orden de la causalidad de la nerviosidad moderna, permite preguntarnos de dónde proviene esta moral o qué es lo que opera en esta moral. Y lo cierto es que esta moral tiene una lógica, y esa lógica es la lógica del amo. La lógica del amo, si bien es un punto que Jacques Lacan a lo largo de toda su enseñanza va puntuando y va nombrando y va discutiendo de diversas maneras, en el seminario 17, entre el 69 y el 70, propone lo que él llama la producción de los 4 discursos, nombrando el discurso del amo, el discurso de la universidad, el discurso del analista y el discurso del estéril. No voy a entrar en la cuestión conceptual, pero sí voy a tomar justamente lo que Ángel Fernández situaba y señalaba el año pasado. Que justamente el psicoanálisis, el discurso del psicoanálisis, está en el reverso del discurso del amo, en tanto el discurso del amo propone una lógica moralista que sitúa y propone la existencia y la consistencia de al menos 4 que Fernández situaba en un rombo, en un nuevo cuadrípodo, ubicando en un primer lugar un sujeto transparente, unívoco, una unidad, como decía Javier, una realidad exterior, ajena, dada como un dato, a la cual el sujeto puede acercarse transparentemente, objetos concretos ofrecidos en el mercado para la satisfacción, y un otro garante de una legalidad, de un orden, de una moral y de una verdad. Lo que el psicoanálisis viene a poner en escena, fundamentalmente a partir de la clínica, es la inconsistencia de estas ilusiones. Que estos 4 no son más que ilusiones y que en realidad lo que habría que ubicar en estos 4 es una tachadura. Una tachadura que sitúa en el lugar del sujeto transparente a sí mismo una división entre lo que dice y lo que quiere decir, entre lo que hace y lo que le ocurre, entre la satisfacción que busca y la satisfacción que encuentra. Una tachadura en la realidad ajena, ubicando la realidad psíquica como guión que escribe el inconsciente en singular, y lo real en tanto punto inefable, en tanto punto imposible. En el lugar de los objetos también una tachadura, porque el psicoanálisis ubica que lo que hay son objetos sustitutos. En tanto en la enseñanza de Lacan lo que hay es un objeto A, un objeto pura pérdida, un objeto caído que no se ubica delante del sujeto, ni se encuentra, ni se cuenta en la totalidad de los objetos del mundo, sino que se ubica en el lugar de la causa.
y en el lugar del otro también hay una tachadura porque hay una inconsistencia en ese orden, en esa moral y en esa garantía. En función de eso, me parece que sería importante situar que el psicoanálisis no viene a denunciar que estos no hay, sino que viene a señalar qué hay, lo que no hay, tal como lo decía Ángel Fernández. Y esto tiene claramente un efecto de conmoción. En la teoría, por la vía de las profesiones, como decía Javier, pero fundamentalmente a nivel singular. Y este efecto consecuente de conmoción lo que introduce justamente la posibilidad de una invención. Si hay lo que no hay, es entonces posible inventar algo. Es en este punto donde cobra potencia tanto la interrogación de la que partía, y si todo es al revés, y el condicional, y si todo es al revés. Y al mismo tiempo conecta con lo que Jacques Lacan proponía en el sentido del despertar. El despertar como opuesto al deseo de seguir durmiendo. Este es uno de los fundamentos que Ángel Fernández ubicaba en la enseñanza crítica de Jacques Lacan, precisamente porque se opone al dogma, a la tradición y al rezo de las instituciones burocratizadas, como la IPA, entre otros, que nombraba Ángel hoy temprano, que no proponen un aplastamiento del deseo, sino la promoción del deseo de seguir durmiendo. Y en este punto lo que hay, o lo que uno puede ubicar, es justamente la sumisión a la identificación imaginaria, en la cual se reproducen gestos, se reproducen estilos, se reproduce jerga, sin ninguna posibilidad de invención. Además, estos tres permiten, de alguna manera, pensar qué es la moral, o en qué momento se agencia la moral. En este punto también podemos preguntar si la moral no es acaso el conjunto seriado de los enunciados maternos. Es decir, lo que dijo efectivamente la madre, en la cual, o en lo cual todos nos constituimos. Entonces, la moral, el amo y la madre lo que conducen es una docilidad o un intento de adaptación que rechaza justamente el orden de deseo, pero fundamentalmente lo impropio y lo obsceno del deseo, que es lo que pone en escena el psicoanálisis. Entonces, para ir redondeando, la posición de psicoanálisis implica una posición de cuestionamiento, estos ideales agenciados por los enunciados maternos, ligados a un supremo bien, ligados a un justo medio, ligados a una forma adaptada y adecuada de comportarse, y en lo cual el psicoanálisis viene a señalar precisamente que hay algo en eso que no deja dormir. Porque tal como Freud planteaba, a pesar de todos los intentos de docilización y domesticación, de adaptación, eso ríe y eso sueña. Entonces la terapéutica en todas sus formas, aliada a estos intentos de docilización, encuentra siempre un punto de irreductibilidad a pesar de sus intentos, insisto, de docilización, ya sea por la vía de la pedagogía, de la psicologización, de la medicalización o bien de la religión. Entonces el psicoanálisis, en el reverso de este funcionamiento, lo que plantea precisamente es la posibilidad de invocar al deseo, en tanto lo que convoca, y no es a otra cosa lo que convoca, es la posibilidad de construir una historia. De construir una historia sobre eso que no hay, sobre eso que hay de lo que no hay. Y es en ese momento donde entra de vuelta la potencia de la expresión, y sí, todo es al revés. Pero no precisamente porque todo sea al revés de como fue dicho, sino precisamente porque el psicoanálisis, al conectar el lenguaje con el goce, lo que ubica precisamente es que las cosas pueden ser así, son así, pero también pueden ser al revés y son al revés. Y es ahí donde se ubica la posibilidad de un psicoanálisis. Gracias.